es una petición, es un ruego donde tomando la escritura la vamos a poner en nuestros labios. Usted la va a recordar. Amén. Vamos a entrar con esta palabra de oración a favor de nuestro hermano y de nuestra hermana. Filipenses 1:9. Puede cerrar sus ojos y puede acompañarme allí con su voz baja, escuchando lo que voy a leer y haciendo de esto una oración. Dice el texto: y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y hacemos esta oración a favor de nuestro hermano y de nuestra hermana, para que ellos sean llenos, sean fructíferos, sus frutos sean preciosos de justicia, para que ellos tengan la capacidad, el discernimiento, ese nivel de calidad de aprobar qué es lo mejor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a exponer un tema que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, y voy a ubicar a la persona del Espíritu Santo aquí, y con el respeto que es debido, esta silla alta la pongo como objeto visual para hablar de que de este lado voy a poner a la persona del Señor Jesús. Y aquí va a participar Isaac. Ahorita me lo mandan a Isaac para que se siente aquí. Entonces, de este lado vamos a ubicar a la persona del Espíritu Santo. Ese Espíritu es el Espíritu del Señor, no es visible. A mi lado izquierdo va a estar el Señor Jesús. Él es una persona, Él nació de mujer, tal y cual es semejante a nosotros, etc. Y enseguida vamos a mirar las relaciones entre el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo, y los casos, ya tratándose de la vida del Señor Jesús en su ministerio en la tierra, con sus discípulos, en su nación, los judíos, y todo lo que los 4 evangelios nos narran. Y también vamos a mirar al Espíritu del Señor en la iglesia, en los creyentes, y las situaciones que son los casos, y vamos a encontrar diferencias o similitudes. Y al punto, obispo, vamos a mirar lo que a la persona del Señor Jesús, hombre alguno, persona alguna, le pudo hacer, cuestionándonos si lo que alguien le pudo hacer a Jesús, a su persona humana, a la persona de carne y hueso, al Hijo de Dios, si lo que alguien le hizo a él, de palabra o de hecho, se le puede hacer al Espíritu Santo. Es muy importante este tema, es delicado. Hay que trazar correctamente la palabra de las Escrituras, y esto es muy importante. Amén. Vamos pues al primer caso, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12.
el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y estoy esperando a Isaac, Ramiro, a Isaac, y trae también un alfolí. San Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Y Judas Iscariote, pausa, entra en el escenario un sujeto, permítanmelo, un sujeto que era parte del grupo de los discípulos. Y allí se hallaba el Señor, bien atendido, una casa cómoda, una familia muy amigable y amada por el Señor. Pero Judas intervino frente a los hechos, a lo que estaba ocurriendo. Estaba allí es mencionada María, quien fue la mujer que tomó el perfume, y se nos dice la cantidad en gramos, de alto precio, de alto valor. Y Judas está allí, está mirando, está sintiendo el momento, etc. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y ese dinero se les dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Era un ladrón. Se afirma y se confirma que era un ladrón, y como tenía la bolsa, entonces voy a pedirle a Isaac que haga la representación de Judas. Yo soy Jesús, él tiene la bolsa del dinero de mi ministerio. Él tiene la bolsa donde allí los recursos que a Jesús le daban, allí él los guarda. Es algo pesado, es algo grande. Él tiene la figura de tesorero, es el único que guarda la bolsa. Pero sucede que él era un ladrón. El texto dice, era un ladrón. Y dice, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor recibía dádivas, ofrendas, actos generosos de dinero por personas anónimas, etc. Eso es hacerle un bien al Señor, es hacerle un bien a su ministerio. Eso es ser agradecidos voluntariamente con un corazón que expresa amor hacia la persona del Señor. Entonces aquí está Judas el ladrón. Y aquí ya tenemos los elementos para hacer el caso. Se confirma que a la persona de Jesús había un hombre
al menos uno, que siendo ladrón le robaba, le sustraía. A mí, a Jesús, el maestro de este discípulo, a mí me robaba. La bolsa es mía, el dinero es mío, yo soy el administrador, yo autorizo que entre dinero y que salga dinero para cubrir los gastos, etcétera. Pero tengo a un hombre que me roba, literalmente me roba. Hermanos, vean este lado, por favor, porque enseguida vamos a pasar hacia el otro lado, el Espíritu Santo. Si un hombre llamado Judas robaba el dinero de su Señor, hermanos, ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, del Señor. Y vean lo que le hicieron al Señor. Le pudieron robar intencionalmente, le pudieron robar. Muy bien. La pregunta es, ¿le siguen robando de alguna manera? ¿Se le sigue robando a él? Bueno, para que se le robe a él, es que se le robe al cuerpo de él. Ahora es un cuerpo colectivo, es una unidad corporativa compuesta de muchos miembros. Se le sigue robando con esa desfachatez de ser el ladrón que todos saben que existe en la comunidad. Piensen en eso. Vean cómo esto nos vislumbra, porque al Hijo de Dios robarle lo que es de Él, lo que Él recibía como donativos, y uno de su grupo, de sus cercanos, le robaba, sí. Bueno, ahora vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Dejamos allí en pausa la lectura de ese pasaje y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Sucede que el Señor ya había ascendido al Padre, ya había resucitado, y Él prometió que vendría el Espíritu Santo en su lugar a nosotros. Entonces la iglesia ya es un cuerpo de creyentes, comenzó en Jerusalén, una iglesia de creyentes judíos. En Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo vino a ellos, eran 120 en número, todos reunidos en el mismo aposento alto. Días después o tiempo después, entramos al capítulo 5 y voy a leer. Ahora le pido a Isaac que regrese a su lugar y ahora tenemos el alfolí acá, pero aquí ya no vamos a encontrar que se menciona a la persona de Jesús como figura presencial en carne y hueso. Fíjense a quién se mencionará y vean el detalle de este caso. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y, con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero. La misma práctica. A Jesús, efectivamente, se le pudo robar. Literalmente se le pudo extraer de su cuenta, de su propio dinero, una cantidad que eran eventos de hacerlo frecuentemente. Pero ahora dice el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo en mi lugar. Viene el Espíritu Santo en mi lugar.
Y llega el Espíritu Santo y el Señor ya nos dice que está sentado a la derecha del Padre y envió a su Espíritu. Bueno, pues sucede que la misma práctica, la igual práctica, del mismo modo, con las mismas intenciones. Piense en eso, piense en ello. Si se le pudo robar a una persona física que podía ver y tocar, que podía realizar las sustracciones a escondidas, etcétera, pues Él nos dijo que viene otra persona, el Espíritu Santo, y ese Espíritu no lo podemos ver. Pues mucho mejor, mucho mejor. Esas prácticas, esas malas prácticas que alguien hizo, y luego bajo el título de discípulo, y luego seguidor de ese maestro, y dice el texto, sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? El caso es que si se le puede robar, también, que si también se le puede robar. Si alguien lo hizo con la persona de Jesús en carne propia, a todas luces, si Judas el Iscariote tenía ese historial delictivo de ladrón, si ahora, tiempo después, bajo la dispensación del Espíritu Santo, ¿cómo está nuestra mente? ¿Qué andamos maquinando, fabricando? ¿Qué planes están allí como en construcción, en proceso? ¿Qué teorías tenemos al respecto de que nuestra teología la vamos a hacer a conveniencia de esta manera? Y quiero hacerle énfasis a la persona del Espíritu Santo. A Él. A Jesús se le pudo robar, pero vamos a ver si al Espíritu Santo también o no. Tengo que comprobar. Soy alguien que quiero saber. Quiero ver, pues, con el fundamento del testimonio bíblico, cuál es el carácter del Espíritu Santo. Porque seguimos caminando en grupo, somos una comunidad y cada uno venimos de ciertas prácticas y de un historial que lo queremos ahora trabajar de una manera encubierta, de una manera, y luego si estudiamos para contador, y luego si estudiamos para operador financiero, y luego si estudiamos para, creemos que tenemos todos los elementos para hacer tejes y manejes, ¿verdad? Y hay un hombre, discípulo de este hombre, Jesús. Aquel hombre en aquella época es el apóstol Pedro, discípulo de este hombre. En la época del Señor Jesús con sus apóstoles no hay referencia de que Pedro le robaba, no, solo Judas le robaba. Bueno, vamos a ver ahora la intervención de Pedro. Y le dijo Pedro a Ananías en el verso 3.
¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? 4. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Hay que darle lectura a los dos acontecimientos. Judas le robaba al Señor y agarraba más ánimo para una siguiente vez. Pero hermanos, ya con el Espíritu Santo aquí, en el cuerpo de Cristo, ya no se le puede robar. Imposible robarle al Señor. Analicen esto porque no nos van a cuadrar las cuentas. No nos van a cuadrar los números. Eso quiere decir que quien le robe al Señor es como el Judas que ve al Señor como si fuera alguien más semejante a él, pero el Señor quiere que miremos su Santo Espíritu porque ahora el Espíritu de Dios es el que está aquí y quiere que sepamos el carácter del Espíritu de Dios. El ministerio del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo y quiere que comprendamos esa transición que hubo de Él, de Jesús, en lo físico humano, a su Espíritu, en la persona divina de la Trinidad del Espíritu Santo. Y hermanos, este caso me da testimonio de que no se puede seguir siendo el Judas otra vez. No se puede practicar lo que aprendí bajo otros delincuentes y puedo ahora pertenecer a una comunidad del cuerpo de Cristo porque la persona que me va a detener es el Espíritu de Dios. Bueno, Ananías cayó muerto, fulminantemente cayó muerto en el acto de oír las palabras. ¡Wow! ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué hay historias en la vida y ministerio del Señor Jesús que personas pudieron hacer cosas reprobables? Y esto es lo que voy a desarrollar. Segundo caso o más casos. A Jesús se le podía perseguir. Saulo, el perseguidor de la iglesia, lo hizo. Vean en el libro de los Hechos. Allí tenemos la historia. Hechos capítulo 9, verso 3. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús. Vean todo lo que se le puede hacer al Señor, a su nombre, a su cuerpo, a su persona, a donde Él dice: yo estoy. Miren. Pero al Espíritu Santo, no se metan con el Espíritu Santo, porque Él para las cosas y hay consecuencias letales. Quiero dejar esto con el énfasis conveniente, sin sobreenfatizar algo. Todo en su perspectiva correcta.
Pues hubo un hombre, fariseo de fariseos, llamado Saulo de Tarso, que se puso a perseguir a los cristianos. Los arrastraba, los golpeaba, los desgreñaba, los sacaba de sus casas, los encarcelaba, organizaba sus asesinatos, los apedreaban, etc. Y dice que camino a Damasco, lo que acabamos de leer, oyó una voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Persiguió el Señor a la iglesia, persiguió Saulo a la iglesia de Cristo, sí. Vean ustedes ese momento. Entró en él un temor. Verso 6. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego por algunos pocos días. ¿Ven? Pero luego fue visitado por un discípulo llamado Ananías. El Señor lo envió, le dio toda la información. Y vean el verso 17. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Y ¿qué quería el Señor? ¿Qué quería el Señor? Que ese vaso escogido sea lleno del Espíritu Santo. Eso quería el Señor y eso es lo que quiere para todos los que oyen su voz. Todos los que oyen su voz, quiere que sean llenos del Espíritu Santo. A partir de que el Señor envió su Santo Espíritu, en todas las experiencias, ya con el Señor ascendido, Él hace referencia a su voz y su nombre. Su voz y su nombre. ¿Ven? Y cuando hace referencia a su persona, Él indica que es la iglesia. Su persona en la tierra es la iglesia. Entonces, las Escrituras vienen a darnos fundamentos, porque no es un asunto de que se nos ocurra cualquier acto, por muy fabricado que lo tengamos. No, yo puedo intervenir el alfolí de la iglesia, puedo intervenir el ministerio de fulano y puedo intervenir. No, porque hay consecuencias si lo intentas. Es que no se trata del plan humano que se nos ocurra, se trata de la persona del Espíritu Santo. El Señor desea que con el conocimiento que nos da la luz de su palabra, conozcamos a la persona que Él envió, porque ya Él creó una relación íntima. Tanto el Espíritu Santo y el creyente habitan en el mismo vaso, en nuestra vida. Somos uno con Él, o somos uno en Él, un mismo espíritu. En el ministerio del Señor Jesús, siempre vamos a mirarlo a Él como el líder y sus seguidores. Allí hay un riesgo latente. ¿Cuál es ese riesgo, obispo? Siempre habrá un riesgo donde haya grupos, siempre. Aquí hay un grupo, aquí hay riesgos entre nosotros. Cosas que se nos ocurran así. Y eso es lo que vamos a examinar. Bueno, siguiente caso. Juan 3:16. Juan 3:16.
Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ven? Lo dio amando, nos mostró su amor en Cristo Jesús. La dádiva es al mundo o para el mundo, pero el Espíritu Santo, sucede que el Señor en San Juan capítulo, vayamos allí, capítulo 14, dice el verso 16. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador a ustedes, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Pausa. Restricción. No puede recibir. A esta persona el mundo no puede recibir. A la otra persona, la dádiva del Padre, el mundo sí lo puede recibir, porque es para el mundo, para todo aquel que cree en Él o crea en Él. ¿Ven esas diferencias? Y el Señor Jesús es quien nos está comunicando esto. Dicen, cuando venga mi Espíritu, el Espíritu de verdad, cuando venga el Consolador, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve. El mundo es oscuridad, está envuelto en oscuridad, no lo ve. Es hasta que les llegue la luz. Cuando les llegue la luz que les abre los ojos, como el Señor le encargó a Pablo, ve a abrirles los ojos. ¿Para qué? Para que puedan recibir al Espíritu de Dios. Porque mientras un sujeto, hombre o mujer, no pueda ver que allí hay ceguera o oscuridad, no puede recibir al Espíritu Consolador y está clasificado como del grupo mundo. El mundo no lo puede recibir porque no lo puede ver ni le conoce. Al Señor Jesús sí lo tocaron, lo miraron, lo vieron, lo siguieron, se le echaron encima, gente enferma, lo arrastraron o lo empujaron, toda cosa proveniente del ánimo alterado o del ánimo efusivo de otro semejante. Y tratándose de siempre estar rodeado de personas, le pasó una y otra cosa tantas veces. Pero al Espíritu de Dios, Pedro, en el caso de Ananías, Pedro le dijo a Ananías, le mentiste al Espíritu Santo. Y allí Ananías cayó muerto. ¿Qué más? Miren esto, por ejemplo, en Mateo capítulo 21. Miren el enfoque de esta cita. Mateo capítulo 21. Verso 13. Desde el verso 12 dice, al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa
será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. ¿Qué es esto? Jesús, ponte de pie, por favor. Jesús nos va a comunicar, basado en el texto, el siguiente comentario. Amada iglesia, a mí me tocó ver en persona, porque yo estuve allí, que la casa de Dios estaba convertida en una cueva de ladrones. Siéntate. Testimonio. Jesús dijo, yo vi la cueva, vi los ladrones y aquello estaba en el templo, convertida en una cueva, hecha una cueva de ladrones. Esperen, Jesús lo vio, ¿verdad? Así lo estamos presentando por el testimonio. Ok. ¿Ustedes piensan o pensarían que el Espíritu Santo va a soportar eso? No. Ahí es donde quiero agarrarlos, quiero estrujarlos, quiero tomarlos, porque la persona del Espíritu Santo es el Señor Jesús. Desde su evangelio predicado en su ministerio está lanzando información de la persona del Espíritu Santo de muchas maneras. Cuidado, va a venir alertas. Les quiero decir quién es. Es que miren, Él no nos iba a decir el caso de Ananías y de Zafira, pero nos está alertando. Miren, y el Señor Jesús nos diría, yo vi la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones, pero el Espíritu de Dios no va a permitir eso. No va a permitir eso. ¿Se fijan en esas relaciones que les dije que hay entre el Espíritu Santo y el Señor? Bueno, vamos ahora a su caso correspondiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Aquí la palabra templo ahora ya no es una obra material, sino se trata de los comprados por la sangre de Cristo, nosotros. Verso 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoran? Aquí ya te están cuestionando. Aquí ya es otro tono. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y el cuidado consiste en mantener la gloria de Dios en el templo, en el cuerpo. Porque el riesgo es
que este cuerpo puede ser destruido. Esas autorizaciones, ¿quién las da para que sea destruido el templo? Autorización es el permiso que da una autoridad. No significa el acto cometido materialmente, es la autoridad autoriza la destrucción. Encuéntrame ese versículo de destruir el templo. Encuéntrame el versículo cuando dice el apóstol Pablo, Dios destruirá el templo. Entonces, ¿quién es el que da esta autorización? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Sí, ahí está. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Quién da esa autorización? ¿Quién la da? El Espíritu Santo. La da el Espíritu Santo. La Escritura dicta la autorización escrita. Eso que está escrito está en el Espíritu. Ahora lo tenemos escrito. Si no estuviera escrito, no habría de qué preocuparnos, pero está escrito. ¿Ven esta correspondencia? Pudo hacer mucho el Señor Jesús con esa carga en su espíritu frente a ese templo lleno de mercaderes, cambistas, gente extraña para ese lugar. ¿Pudo hacer mucho? No. ¿Qué puedes hacer? Un látigo, unas cuerdas allí, darle azotes a la gente y sacarla y abrir las cajas de las palomas y tirar el dinero de las mesas, volcar las mesas. Una sola persona en su carne, en su humanidad, ¿pudo hacer mucho? No. Pero dejen que venga el Espíritu Santo. Dejen que venga el Espíritu Santo. Dejen que venga el Espíritu Santo. Y entra el apóstol Pablo y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Verso 27. Dice: así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quién es el ejecutivo o el ejecutor de todo lo que atenta contra el cuerpo y la sangre de Cristo? El Espíritu Santo. Vamos a ver, porque esta carta está dirigida a una iglesia, los Corintios. Dice: por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso, se los dije, es por eso, te lo dije, era por eso, es por eso, allí, valga la redundancia, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Muchos han muerto.
¿Quién autoriza eso? Muertes prematuras, o sea, ¿por el poder de quién? ¿Quién? ¿Qué persona divina está allí? El Espíritu Santo. Y desde acá, desde la persona del Señor en los evangelios, nos está lance y lance capítulos enteros en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. El Espíritu Santo vendrá, vendrá. Hechos capítulo 1, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y miren la otra palabra que puso el Señor. Dame Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, el verso 5 dice, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Verso 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Allí mismo vayamos al capítulo 13. Miren este encuentro entre el apóstol Pablo y un sujeto allí que vamos a identificarlo. Dice, Hechos 13, verso 6. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús. Donde había un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien era un varón muy prudente. Sergio Paulo mandó llamar a Bernabé y a Saulo porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero el mago Elimas, que así se traduce su nombre, se lo impedía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Como Saulo, o sea, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo. Esa frase es poderosa. Estaba lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el mago y dijo, eres un hijo del diablo. ¿Quién es el que sabe la naturaleza, la condición espiritual de alguien, de una persona? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios revelándole a Saulo, llamado Pablo, que Elimas es un hijo del diablo. Vean la capacidad del Espíritu Santo de revelar. Estás frente a un hijo del diablo. ¿Qué practican los hijos del diablo? Las artes mágicas, todo lo que es hechicería, brujería, etcétera. Y falso profeta, etcétera. Pero me asombra cada declaración que salió de la boca de Pablo. Eres un hijo del diablo. Estás lleno de mentira y de maldad y eres enemigo de la justicia. Qué hermoso es cuando revela el Espíritu de Dios quién es alguien. Vean, con el Espíritu de Dios sabes hasta de quién es hijo alguien. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Sabes hasta de quién es hijo alguien. Mira nomás. Ya no es de apellido, de voluntad humana, sino de quién eres hijo. ¿De Dios o del diablo? ¿Quién va a saber eso de alguien? El Espíritu de Dios.
Mira. Y dice el texto, ¿cuándo dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pon atención, porque la mano del Señor está en tu contra y vas a quedarte ciego. No podrás ver el sol por algún tiempo. Y al instante quedó completamente ciego y caminaba en círculos buscando a alguien que lo llevara de la mano. Amados hermanos, quiero hacer énfasis en esa historia. ¿Saben por qué? Porque en mi oficina pastoral yo sí estoy atento al territorio, a la población, a las comunidades. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se dice hermano, creyente, ya hasta los elimas que salen en la televisión ya dicen bendiciones. Todo el mundo dice bendiciones, hasta los magos, los elimas, los Barjesús, todos los que caen en el mismo tipo de este mago, todos dicen bendiciones. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? La única persona que te puede ayudar para saber de quién es hijo fulano de tal es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No andemos así con palabras a la ligera. Tenemos que saber que Jesús ya nos introdujo hacia la promesa del Padre, la tenemos recibida y se trata de la persona del Espíritu Santo, del cual siempre se declara, de Él estáis llenos, porque es una figura y tipo de lo que Jesús estaba lleno, nosotros estamos llenos. A nosotros nunca se nos pone o tipifica como medio llenos. Jesús lleno, pero tú medio lleno, no. Siempre se pone lleno del Espíritu Santo. Y eso implica conocimiento íntimo. Por eso estamos atentos a Él, atentos a Él. ¿Verdad? Así están las cosas. Ahora la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Wow. No es sugerencia, no es cosa menor, así que leas esta breve sentencia o breve oración escrita. Ahí te encargo nomás que no lo entristezcas, Oye, ¿sabes de quién se trata? ¿Sabes quién es la persona mencionada? ¿Sabes quién es? ¿Cómo lo puedo entristecer, pastor? De muchas maneras que hay personas por doquier que deliberadamente, por ignorancia e inconscientemente, y otras que son arrastradas, lo entristecen. Entonces, tú debes preguntarme, ¿cómo es que los casos existen y cuáles son? Le voy a pedir a Isaac que los pronuncie. Una de las formas para entristecer al Espíritu Santo es siguiendo falsas doctrinas, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Son los que mezclamos, los que tomamos poquito de acá, poquito de allá. Eso lo entristece a él. Así de delicado está el asunto. Lo entristece a él.
A la persona del Señor Jesús, el apóstol Pedro, inclusive se atrevió a increparlo. Jesús a Pedro, a reprenderlo, a jalarlo acá, vente acá a la vueltita. Te quiero decir lo que no debes hacer y te quiero decir lo que sí puedes hacer. Y eso pasó. Miren todo lo que se le pudo hacer a la persona humana del Señor Jesús. Pero al Espíritu Santo ya no se le puede hacer eso. No se le puede hacer eso. A Jesús le pudieron hacer toda clase de violencia, vejaciones, insultos de su mismo grupo y de sus contrarios religiosos, pero al Espíritu Santo no. Primera mentira, contra el Espíritu Santo cayó muerto el sujeto. Caray, ¿esto de qué se trata? Y aquí el apóstol Pablo dice, no lo entristezcan, con el cual, sigo leyendo el texto, ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Ahora te voy a ampliar sobre el Espíritu Santo. No hay ningún texto que equipare a los pastores con el Espíritu Santo. Es decir, al pastor de una congregación lo pueden entristecer, le pueden causar cierto estado de emociones, pero al Espíritu Santo no. Nunca lo hagan, nunca lo intenten, nunca sean intencionales. Se les indica en la Escritura que no lo entristezcan. Es la única persona. Y los demás va a haber modos, roces, posturas, actitudes, perspectivas, argumentos, etcétera. Pero contra el Espíritu Santo no puedes hacer eso, ¿no? ¿Ven cómo el Señor nos abre los ojos? Y este texto es precioso. El verso 30 en varias versiones, por favor. No hagan poner triste al Espíritu Santo. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Se puede poner triste la novia, el novio, el amigo, la amiga, pero eso no entristece a la persona del Espíritu Santo. Te pusiste triste tú, pero él no. Pero cuando tu corazón, es decir, tu corazón sabe lo que está haciendo deliberadamente, conscientemente, hay una contrariedad, es algo desfavorable en contra del Espíritu Santo y es tan sensible que se entristece. Vamos a entender ese modo. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Otra versión, no dejen que salga la Shon ara de sus bocas. O no aflijan al Ruach HaKodesh. O a ver otra versión, estaba leyendo más arriba. Y que vuestra manera de vivir no cause tristeza al Espíritu Santo de Dios. Vean cómo la persona del Espíritu Santo es expresiva. Y cuando Él se pone triste, es que hay alguien viviendo con un estilo de vida
reprobable. Mientras muchos te van a aplaudir el estilo de vida, el Espíritu Santo está expresando una tristeza por ti. Expresando una tristeza por ti. Mientras otros te echan porras. Dale más, dale más, dale más. A la hilacha, el Espíritu Santo está expresando de ese modo tu estilo de vida, tristeza. Aleluya, amén. Entonces ya voy a concluir. Miremos pues, ponte de pie, Isaac. En los evangelios, la persona humana del cuerpo del Señor era un individuo, era alguien, era Él. Ahora en el Espíritu somos muchos miembros de un solo cuerpo. Nuestra cabeza es el Señor. Somos su cuerpo y estamos bajo la custodia del Espíritu Santo. Ese es el punto. Estamos bajo la custodia del Espíritu Santo. Por lo tanto, las Escrituras es nuestro terreno común con el Espíritu Santo. Él quiere que sepamos la palabra. Él quiere que sepamos la Escritura. ¿Por qué? Porque es un diálogo continuo entre las dos partes. Cuando hay llenura de la palabra de Dios en nosotros, nuestros sentidos espirituales son desarrollados. Podemos sentir lo que el Espíritu Santo siente. Podemos conocer el modo expresivo de Él. Y no es que se trate de la tristeza, no. No es llevarlo a la tristeza, no, sino otros estados, gozo del Espíritu, fruto del Espíritu, amén, de eso se trata, amén. Entonces, amado hermano, concluyo diciéndote, el Espíritu Santo está en ti, ahí está en ti. Vamos a ponernos de pie. Amén. Pueden pasar los músicos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la predicación de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a entonar esta palabra, este canto al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
conocemos al Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo de Dios? Por medio de su palabra. La palabra es nuestro terreno en común. Lo que ella dice es lo que Dios dice. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra expuesta, la proclamación de la verdad del Evangelio. La lectura de cada pasaje contiene el poder de Dios para abrir el entendimiento, para penetrar y entrar y traspasar nuestros tejidos, nuestra carne, y llegar hasta la división del alma y del espíritu. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias porque nos has mostrado la parte histórica cuando tú estuviste en tu cuerpo en semejanza de nosotros, y después nos dijiste: viene el Espíritu Santo. Nos preparaste para recibir a la persona del Espíritu Santo, y ahora vemos al Señor en una comunidad de creyentes llenos del Espíritu Santo, y vamos a caminar en el Espíritu. Vamos a caminar sujetos al Espíritu de Dios. Vamos a andar sobre la palabra, porque Él nos lleva al conocimiento de la verdad, nos revela, nos muestra. Y yo oro por esta casa, la casa Perdón y Amistad, para que los sentidos espirituales de mis hermanos y hermanas estén siempre habilitados, funcionales, que el Espíritu de Dios se mueva en cada vaso, porque todos somos escogidos, y que haya la manifestación que da el Espíritu de Dios, porque esto es en todos. Dice el Señor, esto es en todos. En todos es que somos los miembros, y están refiriéndose al cuerpo de Cristo, no al mundo, no al mundo. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque vemos cada advertencia. No entristecer al Espíritu Santo. Señor, vamos a disfrutar el buen carácter, el carácter que tiene frutos, así mencionados para enumerarlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Gracias, Señor, por la vida espiritual, que entre nosotros haya espirituales, vida en el Espíritu. Gracias, Señor. Nos alegramos mucho porque el Espíritu de Dios le habla al creyente. Él es su guiador. Él es el que lo toma por su mano derecha y lo lleva. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Aleluya. Vamos ahora a dedicar al Señor ofrendas, preciosas dádivas. Vamos a ministrar el alfolí local. Y recuerden, Judas se ahorcó, Ananías cayó muerto fulminantemente. ¿Cuál fue el error que cometieron? Se quisieron añadir a ellos mismos a sí mismos, despreciando la capacidad que tiene el Espíritu Santo, en el caso de Ananías, para sus negocios. Eso es grave al grado de las consecuencias. Yo no quiero decirle al Espíritu de Dios: no te necesito, yo me añado a mí mismo. No, nunca debemos llegar a eso. Ananías llegó y las consecuencias están en esa medida. Yo quiero siempre decirle al Espíritu de Dios: quiero de tu capacidad, quiero contigo, quiero que seas tú.
Amén. Vamos pues a ministrar el alfolí. Dedique al Señor lo que haya usted tomado, puesto en su mano. Ahí está su corazón, ahí está la gracia que usted tiene a bien administrar. Esto tiene valor, esto es obediencia al Espíritu de Dios y vamos a hacerlo con liberalidad. Padre, este momento es precioso, tiene ámbito, tiene naturaleza espiritual, esto tiene autoridad espiritual y ministramos el alfolí de tu ministerio en esta unidad que es la iglesia local. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.